Muy buenas noches, querido docente, estimados colegas. Mi nombre es Gerson Chuquivilca Benito y el día de hoy voy a abordar acerca del uso de la prisión preventiva en el Perú. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 24F, nos menciona que ningún ciudadano debe ser privado de su libertad sin una solicitud de aprehensión aprobada por un juez o la policía de encontrarse al imputado en flagrancia. Durante múltiples situaciones delictivas, los imputados se encuentran bajo la vulnerabilidad y violación de sus derechos al ser aprehendidos durante un procedimiento de prisión preventiva. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es necesario el uso de la prisión preventiva en el Perú? A mi parecer, rechazo rotundamente el uso de la prisión preventiva, sobre todo porque todo ciudadano, antes de ser detenido y encarcelado, debe de tener la opción de justificarse, defenderse o de que, en este caso, los fiscales o el juez que dictamine esta situación realice este dictamen con los medios probatorios suficientes. Por lo tanto, vamos a encontrar ciertas polémicas, las cuales voy a abordar a continuación. En primer lugar, la prisión preventiva significa la pérdida de libertad de un ciudadano que se encuentra en un procedimiento penal o judicial, sin todavía haber recibido una pena que dictamine cuánto tiempo podría o no pasar en prisión. Por lo tanto, si es que yo, por ejemplo, ¿no?, haya tenido un delito y no haya sido probado con todos los medios probatorios que deben de contar, y me realizan, pues obviamente, una aprehensión de prisión preventiva, estarían vulnerando mis derechos, debido a que quizás yo sea inocente, por lo tanto me privan de ejercer mis actividades, ya sea de trabajo o mi tiempo con el que debo de permanecer con mi familia. Tal como lo establece el Código Procesal Penal, nos dice, el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar prisión preventiva considerando que los elementos que motivaron su decisión sean fundados o completamente graves. Ahora nos preguntamos, ¿los jueces analizarán de forma adecuada si es que la situación en la que nos encontramos sea de forma grave? Es algo que tenemos que plantearnos y que quizás cualquier persona que sea inocente no tenga, pues, obviamente la misma suerte. Por otro lado, también, viéndonos al punto de vista de los fiscales, las hipótesis que en este caso los fiscales plantean realmente no tienen la exactitud o carecen de argumentos necesarios que se encuentran, pues obviamente, expresados de forma genérica en un delito, lo cual hace que el juez tome una decisión errónea respecto a nuestra prisión. Esto haría que, pues, como lo vuelvo a repetir, nos perjudicaría de sobremanera y obviamente no estaría cumpliendo de forma adecuada el Ministerio Público ni el Poder Judicial lo encomendado, ¿no?, que deberían de hacer al administrar la justicia. Esto quiere decir que los jueces estarían violando el acuerdo plenario del 2019, en el que expresan, ojo, si el fiscal solicita la medida de prisión preventiva, no solo debe de presentar una hipótesis, sino que debe de adjuntar todos los medios probatorios necesarios para afirmar su solicitud. Bueno, finalmente, si analizamos las consecuencias que nos genera la prisión preventiva a nosotros como ciudadanos, pues obviamente las más principales son las que aquejan al tema psicológico y mental. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros de un momento a otro, desarrollando nuestra vida normal y cotidiana, somos aprehendidos y nos llevan a prisión, obviamente que ese trance que vamos a sostener nos va a dificultar obviamente nuestro desarrollo, ¿no? Quizás salgamos airosos de ese procedimiento, pero lamentablemente ya tenemos como una especie de trauma que nos va a dificultar, obviamente, seguir desarrollando nuestras actividades. Y también un tema muy importante es la marginación social. La sociedad, al estar cerca a cualquier tipo de persona, margina, ¿no? Dice, esta persona es un delincuente, un montón de cosas, y obviamente que eso hace que genere cierto tipo de despectividad y también comentarios negativos para nuestra familia. La psicóloga Muniz en el 2017 menciona que las repercusiones del encierro preventivo son la ansiedad, paranoia, presión intensa, temor por pérdida de afecto a la familia y la sociedad, generando en algunos individuos, ojo aquí, psicosis,
actos suicidas, violencia, depresión y otros síntomas. Es algo que tenemos que tener en consideración, ya que esto nos genera daño a nosotros, ¿no? Quizás seamos inocentes y no es necesario que nos lleven a prisión, pero al meternos a la cárcel, obviamente nos va a generar todo este tipo de situaciones. Como podemos observar, lo mencionado reafirma que la prisión preventiva no es necesaria, ¿no? Debido a que en nuestro país nosotros como ciudadanos debemos hacer respetar nuestros derechos. Al ser víctimas y que vulneren nuestros derechos, lo que hacen es afectarnos socialmente, familiarmente, económicamente y sobre todo psicológicamente, como lo hemos mencionado, ¿no? No debemos de permitir que se vulneren y por lo tanto solicito de forma muy amable al Congreso de la República que por favor tomen medidas para eliminar de la normativa vigente esta medida y sobre todo a nuestros jueces y fiscales que se encargan de administrar la justicia, por favor tengan las consideraciones de honestidad y equidad para poder administrar la justicia a todos los ciudadanos de forma equitativa y que obviamente no se generen pues ciertos vacíos o ciertas negatividades que perjudican a nosotros los ciudadanos de pie y que obviamente si es que nosotros mejoramos esta actividad va a hacer de que nuestro país confíe más en sus autoridades, ya sean penales o judiciales. Les agradezco por la atención prestada y muchísimas gracias.